Nunca imaginé que el golpe más duro de mi vida llegaría disfrazado de un abrazo. Cuando mi hija volvió a casa, creí que era el destino dándome una segunda oportunidad. Pero en realidad era el principio del fin. Han pasado casi 3 años desde que enviudé. Desde entonces, mis días transcurren entre el aroma del café y el sonido del reloj de pared que heredé de mi padre. Vivo en una pequeña casa en las afueras de Valencia, donde cada rincón guarda un recuerdo de María, mi esposa. Todavía hay flores secas en el jarrón del comedor, y su bufanda sigue colgada detrás de la puerta, como si fuera a volver en cualquier momento. Mi hija, Diana, vive en Madrid desde hace años. Siempre fue una mujer ambiciosa, brillante, con una mente calculadora y un paso firme. No la juzgo, al contrario. En parte me enorgullecía ver hasta dónde había llegado. Pero desde la muerte de su madre, algo se quebró entre nosotros. Las llamadas se volvieron cortas, frías. Su tono siempre tenía prisa, como si cada minuto conmigo fuera un obstáculo más en su agenda. Por eso aquella mañana de otoño, cuando escuché su voz al otro lado del teléfono diciendo: «Papá, tengo que verte, es importante». «¿Ha pasado algo?», pregunté, sintiendo un pequeño temblor en la voz. «No, tranquilo. Al contrario, creo que por fin tengo una buena noticia que darte». No lo pensé 2 veces. Preparé la casa, limpié el polvo de los marcos de fotos, incluso encendí la vieja radio para llenar el silencio. Cuando la puerta se abrió y la vi, por un instante, todo volvió a tener color. «Papá», dijo sonriendo y me abrazó. Tenía el mismo perfume que su madre, y eso me desarmó. Le acaricié el cabello con torpeza, como quien toca algo frágil. Detrás de ella apareció un hombre elegante, de traje oscuro, sonrisa medida. «Él es Ryan Fuentes, mi socio en el fondo de inversión», dijo Diana con naturalidad. «Venimos a hablarte de algo grande». Nos sentamos en el comedor. Ryan desplegó una carpeta con gráficos y números. Hablaba de rentabilidad, bonos verdes, crecimiento garantizado. Diana lo miraba como si las palabras fueran música. Yo solo veía cifras bailando en un idioma que no me pertenecía. «Papá, tú siempre fuiste prudente con el dinero, y gracias a eso tenemos estabilidad. Pero este proyecto podría duplicar tus ahorros en menos de 1 año». Asentí en silencio. Ella me hablaba con la misma convicción con la que, de niña, me pedía permiso para salir. Solo que ahora sus ojos ya no brillaban de ilusión, sino de ambición. «Diana, no necesito más dinero», le dije con calma. «Tengo suficiente para vivir y para que Sara estudie sin preocuparse». Su expresión cambió. «Siempre, Sara», murmuró. «Es tu hija, Diana». «Sí, pero parece que es la única persona que te importa desde que mamá murió». La habitación se volvió más fría. Ryan tosió suavemente, intentando romper la tensión. «Señor Quinn, es natural que desconfíe, pero el proyecto está respaldado por el banco». Levanté la vista y fijé la mirada en mi hija. «Si necesitas ayuda, dímelo directamente, pero no me pidas que ponga en riesgo lo que tanto costó construir». Diana apretó los labios. No respondió de inmediato. Guardó los papeles, se levantó con una sonrisa tensa y dijo: «De acuerdo. No te preocupes, papá. Solo quería ofrecerte algo bueno». La acompañé hasta la puerta. Ella me abrazó de nuevo, pero ese abrazo ya no era el mismo.
Su cuerpo estaba rígido, distante. Antes de subir al coche, se volvió hacia mí. Un día entenderás que todo lo que hago es por ti. La vi marcharse con ese hombre y sentí un nudo en el estómago. Esa noche escribí en mi cuaderno, como solía hacer desde la muerte de María. Diana ha vuelto, pero no sé si la reconozco. Habla como una extraña. Tiene la mirada de alguien que ya no busca cariño, sino poder. Los días siguientes fueron tranquilos, o eso quise creer. Diana volvió a llamarme con frecuencia. Su tono era amable, incluso dulce. Me preguntaba si comía bien, si dormía lo suficiente, si había pensado en cambiar de casa. «Papá, esa casa es muy grande para ti. Te mereces un sitio donde te cuiden». «Estoy bien aquí, hija. Tengo mis rutinas, mis recuerdos. Precisamente por eso, te pasas el día solo, rodeado de fantasmas». Sus palabras me dolieron más de lo que imaginé. Tenía razón, quizás. Pero algo en su voz sonaba ensayado, casi profesional. Un sábado por la mañana llegó sin avisar. «Papá, te he traído algo». Era un álbum nuevo de fotos familiares digitalizadas. Pasamos la tarde viendo imágenes antiguas en la pantalla del televisor. María sonriendo en la playa, Diana con su primer uniforme escolar, yo sosteniendo a Sara recién nacida. Por primera vez en mucho tiempo, reímos juntos. Cuando se marchó, creí que todo podía recomponerse, pero el lunes siguiente encontré sobre la mesa una carpeta con mi nombre. Dentro había documentos de una empresa de residencias de mayores de lujo en Alicante, con mi firma en algunas páginas. Llamé a Diana alarmado. «¿Qué significa esto?» «Tranquilo, papá. Solo he hecho una preinscripción. No te compromete a nada». «¿Y mi firma?» «Te pedí que firmaras unos papeles para actualizar tu seguro médico, ¿recuerdas?» El corazón me dio un vuelco. «Diana, eso es falsificar». «Papá, no dramatices. Es solo para facilitar trámites». Su tono fue tan sereno que por un instante dudé de mí mismo. Quizás estaba exagerando. Quizás realmente se preocupaba por mí. Esa noche la llamé de nuevo. «Hija, ¿de verdad crees que necesito una residencia?» «Sí, papá. No quiero que te pase algo estando solo. Solo será por un tiempo». No dormí. Me quedé mirando las sombras del pasillo, escuchando el viento golpear las persianas. En el silencio, la voz de María resonó en mi mente. «Cuida de nuestra hija, Stephen. Ella lleva dentro lo mejor y lo peor de ti». No sabía aún qué parte estaba a punto de despertar. Al amanecer, el teléfono sonó. Era Diana. «He hecho una reserva para el próximo fin de semana, solo para que veas el sitio. No tienes que decidir nada todavía». «No sé, hija». «Por favor, papá, hazlo por mí», suspiré. Quizás una visita no haría daño. Quizás era su forma de acercarse. Pero en el fondo, algo me decía que una vez que cruzara esas puertas, ya no volvería a salir como el mismo hombre. El silencio de mi apartamento se rompió con el timbre del portero automático. Era temprano, aún no me había tomado ni el café. Al otro lado de la línea, una voz firme se presentó como Marta, abogada especializada en derecho patrimonial. Mi hija la había contratado. O eso me dijo, con una voz tan templada que parecía leer un guión. «Señora Valeria, su hija me ha solicitado iniciar los trámites de donación de su vivienda. Solo necesito que firme unos documentos y no le quitaremos más tiempo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Donación?
¿Trámites? ¿Cuándo habíamos hablado de eso? ¿Perdone? Yo no he dicho nada de donar nada, respondí, aún en bata, la cabeza dándome vueltas. Su hija me indicó que usted ya no desea hacerse cargo del piso, que prefiere una residencia donde esté cuidada, que esto es por su bienestar. ¿No es así? Me quedé helada. Lo que siguió fue una sucesión de reuniones, papeles, sonrisas falsas y frases vacías. Marta siempre venía acompañada de Lucía, que me cogía la mano como si de verdad me protegiera. Y yo, en el fondo, quería creer que aún era esa niña que dormía a mi lado los días de tormenta. Pero el lenguaje de los abogados no perdona. Marta hablaba con tecnicismos, usufructo vitalicio, renuncia voluntaria, cesión patrimonial. Todo para disfrazar la verdad. Me estaban quitando mi casa. Lucía había aprendido bien el arte del chantaje emocional. Mamá, lo hago por ti. No puedes seguir sola. En la residencia estarás bien atendida. Tendrás enfermeros, comida caliente, amigas de tu edad. Yo visitaré cada semana, te lo prometo. Y como una idiota firmé sin leer, confiando. O tal vez resignada. ¿Qué madre se enfrenta a su propia hija? Al mes siguiente me encontré con 2 maletas en la puerta de una residencia privada en las afueras de Madrid. El edificio era gris, con un jardín modesto y bancos de madera desgastada. A la entrada, un cartel con letras doradas: Hogar San Silvestre. Una auxiliar joven me recibió con un protocolo frío y rápido. Me dieron una habitación compartida con una señora que roncaba como un motor averiado y se pasaba el día viendo concursos en la tele a todo volumen. La comida era insípida, las actividades monótonas, y el personal cambiaba cada semana. No había ni una sola cara familiar. Los primeros días esperé con ilusión. Me sentaba cerca de la entrada, con un libro abierto pero sin leer, mirando la puerta. Cada coche que pasaba pensaba que era Lucía, pero no venía, ni una llamada, ni una visita, ni un mensaje. Al tercer domingo sin noticias, me acerqué a la enfermera de guardia y pedí usar el teléfono. ¿Puede marcar por mí el número de mi hija? Marcó. Llamaba. Nada. Volví a mi cuarto. En la mesa, junto a la ventana, escribí una carta. No una carta de reproche, sino de súplica. Le recordé cuando me rompí la muñeca y dormí en el suelo de su cuarto para que no se asustara. Le hablé del vestido rosa que tanto le gustaba, de los cuentos inventados, de cómo me decía que jamás me dejaría sola. La carta no tuvo respuesta. Un martes cualquiera, una compañera de la residencia, Teresa, me dijo algo que me abrió los ojos. ¿Sabes que puedes consultar en el catastro si tu casa sigue a tu nombre? Ella me enseñó desde la pequeña sala de informática del centro. Apenas sabía usar el ratón, pero juntas entramos en la web oficial y con mi DNI consultamos los datos. Ahí estaba. La vivienda ya no me pertenecía. Nombre del propietario: Lucía Martín Ortega. Había vendido el piso a un fondo privado por una suma que me dejó sin respiración. No era solo que me lo hubiese quitado, lo había vendido sin siquiera avisarme. Lloré como no lloraba desde que murió mi madre. No de tristeza, de rabia, de humillación. Esa noche no dormí. Empecé a recordar cosas que antes no quise ver. Las miradas cómplices entre Lucía y Marta, las llamadas a escondidas, los suspiros forzados cuando preguntaba por los papeles. Y entendí que todo había sido premeditado,
Yo era un estorbo, una anciana con una pensión y una propiedad en una buena zona de la ciudad. Al amanecer, me vestí y bajé al jardín. Llamé a un número que guardaba desde hace años, el de Javier, un antiguo compañero de trabajo que ahora era notario. Le conté todo, con voz temblorosa pero decidida. Valeria, lo que han hecho no es solo inmoral, puede que sea ilegal. Sus palabras fueron el primer rayo de esperanza desde hacía semanas. A partir de ese día, todo cambió. Javier me puso en contacto con un abogado especialista en derecho familiar y abusos patrimoniales. Empezamos a reunir pruebas, firmas forzadas, documentos manipulados, grabaciones de conversaciones, correos electrónicos. Teresa, mi compañera, me ayudó a recuperar mi cuenta de correo. Ahí encontré correos de Marta a Lucía con frases como «La señora no recuerda bien las cosas» o «Es importante que firmemos antes de que se eche atrás». Todo documentado, cada papel, cada fecha, cada mentira. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en aquel portal. Las luces de la ciudad parpadeaban como si compartieran conmigo esa sensación de pérdida. Sentía el frío colarse entre los botones del abrigo, y sin embargo, lo único que realmente helaba mis huesos era el pensamiento de que mi hija, Marina, había planeado todo. Hasta el último detalle. Esa noche no volví a la residencia. Caminé. Caminé durante horas por calles que alguna vez fueron testigo de mis pasos al llevar a Marina de la mano, cuando era solo una niña de trenzas y preguntas. Todo parecía un mal sueño, pero al amanecer el dolor seguía allí. Y también la rabia. Lo primero que hice fue dirigirme al banco. Aunque presentí que era inútil, necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. El director, un hombre joven y aparentemente amable, bajó la mirada en cuanto pronuncié mi nombre. Señor Valverde, según nuestros registros, usted firmó una autorización de traspaso de fondos hace 6 meses. ¿Firmé qué? Me mostraron un documento. Y allí estaba mi firma, falsificada, mal hecha, pero suficiente para engañar a un sistema que prefiere números a personas. ¿Quién realizó esta operación? Su hija, Marina Valverde, figura como apoderada. No recuerdo haber salido del banco. Solo sé que, cuando volví a notar mis pasos, ya estaba frente a la notaría donde había hecho testamento. Entré temblando. Necesitaba ver con mis propios ojos si aquello también había sido manipulado. Don Julián, me saludó la secretaria. Qué sorpresa verlo por aquí. Marina vino hace unas semanas a consultar su testamento. ¿Con qué derecho? Usted le otorgó poder notarial completo hace 1 año. Otra mentira, otra trampa. Me sentí un fantasma dentro de mi propia historia, como si todo lo que yo había construido con esfuerzo se hubiera convertido en arena entre los dedos de alguien a quien más amaba. Esa tarde me senté en un banco del parque, donde solía llevar a Marina de niña. Escuchaba las risas de otros abuelos jugando con sus nietos. Yo no tenía a nadie, ni una llamada, ni una explicación. Solo silencio. Marina había vendido la casa. Había vaciado mis cuentas. Me había encerrado en una residencia. Y lo había hecho sonriendo. La rabia, que hasta entonces me consumía en silencio, comenzó a transformarse en una decisión. Tenía que recuperar mi voz. Volví a la residencia con un único objetivo: salir, no de forma clandestina, no con desesperación, salir con dignidad. Y para eso necesitaba pruebas.
Busqué entre los pocos papeles que conservaba, cartas antiguas, recibos, hasta que encontré algo, una copia de un correo electrónico que Marina me pidió firmar hacía meses. En ese momento no lo entendí. Ahora sí, era la base de la autorización bancaria. Decidí contactar con un abogado. Un viejo compañero de trabajo, retirado como yo, pero aún con contactos. Le conté todo. Se quedó en silencio largo rato y luego dijo: «Esto no es solo una traición, Julián. Esto es delito y vamos a actuar. Durante las semanas siguientes nos reunimos en secreto. Me visitaba en la residencia como si fuera un sobrino más. Recogíamos pruebas, reconstruíamos fechas, analizábamos movimientos bancarios. Marina no sospechaba nada, o al menos eso creía yo, hasta que una tarde recibí una visita inesperada. «Papá», dijo, vestida con su abrigo de lana beige y gafas oscuras, «¿podemos hablar?» Nos sentamos en el jardín. Me observó con frialdad. «¿Por qué estás removiendo el pasado?» «Lo hicimos por tu bien». «¿Mi bien?», le respondí. ¿Mi bien era vender mi casa sin decirme nada? ¿Robarme los ahorros? Eras vulnerable. Estabas olvidando cosas. La residencia era lo mejor para ti. ¿Y por eso falsificaste mi firma?» No respondió. Bajó la mirada. Por primera vez vi una grieta en su máscara. Todo lo hice pensando que no te darías cuenta, que no importaría. Total, ya no te quedaba mucho tiempo. Sus palabras me golpearon más que cualquier puñal. Me levanté, temblando. Lo que me queda de vida, Marina, me basta para luchar y para hacer que respondas ante la ley. Esa noche no dormí. Recordaba cuando le enseñé a montar en bici, cuando lloró porque no podía hacer divisiones. Yo la había criado solo, con mis manos llenas de tinta de imprenta y mis noches sin dormir. ¿En qué momento se rompió todo? La respuesta era sencilla. En el momento en que ella dejó de verme como padre y empezó a verme como estorbo. Pero no estaba derrotado. Unos días después presentamos la denuncia. El abogado estaba seguro. Teníamos pruebas de falsificación, de apropiación indebida y de abuso de poder sobre persona vulnerable. Marina sería citada. Y los medios se harían eco. No por mí, sino por todos aquellos ancianos que viven historias como la mía y no pueden contarlas. Al salir del juzgado, me encontré con una anciana que me miró con ternura. «Yo también pasé por eso», me dijo. «Pero no tuve fuerzas». «Pues luche conmigo», le respondí. Caminamos juntos hasta la parada de autobús, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Aquel amanecer en la residencia fue distinto. No por el canto de los gorriones, ni por la niebla colándose entre los pinos del jardín, sino porque el corazón me pesaba como plomo. Llevaba días sin noticias de Clara. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una excusa. Y eso, más que la ausencia, dolía como una confesión. La enfermera Belén me ayudó a levantarme. Sus gestos eran suaves, casi maternales. No tenía más de 30, pero en su manera de hablar había una ternura que me hacía recordar a mi esposa cuando me despertaba con un café en la mano. Me vistió en silencio, como si supiera que no tenía ánimo de hablar. Al final me sonrió y susurró: «Hoy hay misa, don Julián. Tal vez le venga bien rezar un poco». Asentí con la cabeza. No por fe, sino por rutina. Desde que me abandonaron aquí, las rutinas eran el único pegamento que mantenía en pie mi cordura. Al llegar a la pequeña capilla,
Me senté en la última fila. No para rezar, sino para observar. Me gustaba ver los rostros ajados de otros como yo. Algunos con esperanza, otros con resignación, y unos pocos, los más valientes, con una sonrisa terca. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Por la puerta de cristal del pasillo principal, vi pasar a Clara. Caminaba deprisa, con gafas oscuras, una chaqueta beige y el móvil pegado al oído. No miró hacia la capilla. No pareció buscarme. Pasó como quien esquiva una piedra en el camino. Corrí como pude, ayudado por el bastón. Salí tambaleando entre las filas de sillas, ignorando la mirada desconcertada del padre Esteban. Pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Pregunté a la recepcionista. ¿La joven rubia con gafas?, dijo. Entró, habló con la directora y se fue. No dijo nada más. Mi pecho se comprimió. ¿Había venido por mí? ¿O por mis papeles? Volví a mi habitación con un nudo en el estómago. Me senté frente al viejo armario de roble y lo abrí. Allí estaba, bien doblado y escondido en el fondo, el sobre marrón con la escritura de mi abogado. Dentro, los documentos que aún me pertenecían por ley. Mi testamento, la escritura de la finca de mi infancia en Galicia y una carta que nunca envié. Esa carta era para Clara. Una carta que escribí cuando empecé a notar que algo no iba bien. Cuando las sonrisas se volvían más forzadas y los abrazos más esporádicos. La desdoblé y leí en voz alta. Si un día sientes que no fui el padre que necesitabas, recuerda que siempre quise serlo. No sé en qué momento te perdí, pero si aún hay algo de mí en tu memoria, no lo vendas al mejor postor. Lloré en silencio. Esa tarde, el abogado Ramiro, mi viejo amigo de juventud, vino a visitarme. Traía malas noticias. Julián, he revisado el registro. Clara vendió tu apartamento de Madrid hace 6 meses y el dinero no está en ninguna cuenta a tu nombre. Le miré sin sorpresa. ¿Y la finca de Galicia? Aún está a tu nombre, dijo. Pero han intentado cambiar la titularidad 3 veces. La última hace una semana. Asentí. Entonces sí había venido por los papeles, no por mí. Ramiro me miró con compasión. ¿Quieres luchar, viejo amigo?, me costó responder. Parte de mí quería dejarlo todo. Otra parte, la que aún recordaba quién fui, apretaba los puños con rabia contenida. Sí, dije finalmente. Pero no por venganza, por justicia. A la mañana siguiente, la directora de la residencia me llamó a su despacho. Quería hablar sobre mi bienestar, decía, pero noté en su mirada una mezcla de inquietud y obligación. Don Julián, empezó. Su hija nos ha dicho que usted no está en condiciones de tomar decisiones legales. Ha pedido una evaluación médica para declarar su incapacidad parcial. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Y usted le cree?, pregunté. Ella vaciló. Solo cumplimos con el protocolo. Salí de allí con las piernas temblando. No era solo una traición. Era un intento sistemático de borrarme de mi propia vida. Aquella noche no dormí. En vez de eso, tomé papel y pluma. No para escribir cartas, sino para hacer memoria. Anoté fechas, nombres, movimientos bancarios, promesas rotas. Iba a construir mi defensa con las únicas armas que me quedaban, la verdad y la dignidad. Belén entró en la habitación al amanecer. ¿No ha dormido nada?, preguntó. Dormir es para quien tiene paz, hija. Hoy tengo guerra. Ella me miró sin entender.
pero me trajo un café bien caliente y me dejó en silencio. El sol asomaba por la ventana, y yo, por primera vez en meses, sentí que aún tenía voz. Una sola firma puede cambiar el destino de una vida entera, y mi hija lo sabía. No recuerdo exactamente qué día fue, pero sí recuerdo el frío. No por el clima, sino por la sensación de vacío cuando descubrí que ya no tenía casa. Fue el administrador del banco quien me llamó, no mi hija. Me dijo, con un tono mecánico, que la propiedad había sido vendida legalmente y que el dinero había sido transferido a una cuenta con la que yo no tenía relación. Me quedé en silencio. Me temblaban las manos. ¿Cómo podía haber pasado eso si nunca firmé nada? ¿Cómo habían conseguido los documentos? La respuesta no tardó en llegar. Una autorización general con mi firma. Una firma falsificada. La letra se parecía, pero yo jamás autoricé que vendieran mi casa. Corrí al despacho del notario que aparecía en los papeles. Cuando pregunté por la firma, su secretaria me miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Don Francisco?», me dijo dudando. «Usted ya había venido hace 2 meses con su hija, ¿recuerda?». Yo negué con la cabeza. Ella buscó en su sistema y sacó una copia escaneada de la firma. Era la mía, o eso parecía, pero no lo era. Me puse tan nervioso que me costaba respirar. El notario salió a hablar conmigo. Intentó calmarme, pero sus palabras fueron vacías. «Lo siento, señor, pero todo fue legal según nuestros registros. Usted firmó aquí, frente a mí, y su hija estaba presente». «Eso es mentira», grité. «Yo no he pisado este lugar en años». Volví a la residencia con un nudo en el estómago. Mi habitación se sentía como una celda ahora. Me senté en la cama, respirando hondo, mientras la realidad se hacía más pesada con cada segundo. Había sido traicionado, no por un extraño, por mi propia hija, la niña que crié, protegí y por la que renuncié a tantos sueños. Recordé aquella vez que ella me pidió que confiara en ella para facilitar los trámites, que no hacía falta que yo fuera en persona al banco, que con una firma anticipada bastaba. Pero yo me negué. Claramente lo hizo por su cuenta. ¿Y el dinero? ¿Dónde estaba todo el ahorro de mi vida? Empecé a hacer llamadas con la poca batería que me quedaba en el móvil. Ninguna respuesta. Los contactos que ella me había dicho que usaría para invertir el dinero, todos inexistentes. 2 días después, un enfermero me trajo un sobre, sin remitente. Dentro había una postal, una playa, palmeras, y en la parte de atrás, una frase escrita con letra conocida. «Espero que entiendas. Lo hice por el bien de todos. Disfruta tu descanso». Clara, Clara, mi hija, mi única hija. En ese momento no supe si llorar o gritar. Me sentí aplastado por una tristeza profunda, una que no tenía fondo. Me levanté, tomé mi chaqueta y salí caminando por el jardín de la residencia. No tenía destino, solo necesitaba alejarme de todo. Un anciano sentado en un banco me miró. Asintió como si entendiera lo que yo sentía. Nos quedamos en silencio un rato largo. «¿Hijos?», preguntó de pronto. Asentí sin decir palabra. «Los míos me olvidaron también», murmuró. No necesitábamos más palabras. Esa noche no dormí. Busqué entre mis cosas un viejo diario donde había anotado cada centavo que ahorré, cada esfuerzo, cada plan para un retiro digno. Pensaba viajar por España,
volver a Galicia, conocer Asturias. Todo eso se desvanecía ahora como humo entre los dedos. Pero algo en mí se encendió. No sé si fue rabia o el último resto de dignidad. Decidí que no iba a quedarme callado. Al día siguiente pedí hablar con una abogada de oficio. Tardó una semana en venir, pero cuando lo hizo, le conté todo. Le enseñé las pruebas, los documentos sospechosos, la copia de la supuesta firma. Ella me escuchó con atención, tomó nota de todo, y al final dijo algo que me devolvió una chispa de esperanza. «Don Francisco, esto puede ser un caso de estafa patrimonial familiar. Si su firma fue falsificada, su hija podría enfrentarse a cargos serios». Asentí. Pero no por venganza. Lo hice porque quería la verdad. Quería mi voz de vuelta. La investigación empezó. Tardía, pero firme. Mis antiguos vecinos fueron citados. Uno de ellos confirmó que vio a mi hija con un hombre salir de la casa con cajas y documentos el día antes de que me trasladaran a la residencia. Ese hombre, descubrimos después, era su novio. Un tal Sergio. Alguien que trabajaba en un bufete y sabía manipular documentos. La historia empezaba a encajar, pero el dolor no disminuía. Cada descubrimiento era como una herida abierta. Una tarde, mientras me tomaba un café en la sala común de la residencia, una joven se acercó. No la conocía. Se presentó como Patricia, asistente legal de la abogada que llevaba mi caso. Quiero que sepa que estamos avanzando, pero también quiero advertirle, esto va a ser largo y su hija podría ir a prisión. ¿Y usted cree que eso me alegra?, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Yo solo quería que me amara, no que me robara la vida. Ella me miró con compasión. Me dejó una carpeta con copias de los avances legales. La tomé, pero no la abrí en ese momento. No tenía fuerzas. A veces la justicia llega, pero no siempre trae consuelo. Esa noche volví a soñar con Clara de pequeña, corriendo por el jardín con sus trenzas y su risa limpia. Me abrazaba y me decía que nunca me dejaría solo. Al despertar me di cuenta de que ese recuerdo era más real que todo lo que tenía ahora. Y sin embargo, no podía rendirme, porque si yo no defendía mi historia, ¿quién lo haría? La habitación de la residencia olía a desinfectante y melancolía. Era martes por la tarde, y como cada día, nadie venía a visitarme. Ya no preguntaba por mi hija. Tras lo que descubrí de boca de Clara, la enfermera que se atrevió a romper el código de silencio, algo dentro de mí se apagó. Clara me había contado, casi susurrando, que fue mi propia hija, Laura, quien autorizó mi traslado a la residencia. No solo eso, ella gestionó la venta de mi casa sin mi consentimiento legal. Lo hizo todo con la frialdad de un notario y la prisa de quien tiene una urgencia en esconder algo. Mi firma, falsificada. Mis ahorros, transferidos sin rastro. Mi dignidad, empaquetada en una maleta de tela y entregada a una institución que ni siquiera ofrecía libros con letra grande. A veces el corazón no grita, solo se queda en silencio. Eso sentí esa noche, un vacío callado que dolía más que cualquier grito. Los días pasaban lentos. En la residencia, las rutinas eran una coreografía de resignación. Desayuno a las 8, medicamentos a las 9, televisión sin volumen, caminatas por pasillos tristes y de vez en cuando la visita de algún familiar que aún recordaba que tenía madre o padre.
Yo ya no esperaba a nadie, excepto a Clara. Ella, con su coleta desordenada y su forma de colocarme la manta en las piernas, era lo más parecido a una hija que tenía. Cada día me traía un café caliente de su bolsillo, no del comedor. Me hablaba bajito, como si compartiéramos un secreto. Y lo hacíamos. «Don Ramón», me dijo un jueves gris, «usted necesita un abogado. Esto es un abuso». Yo asentí. Pero ¿a quién llamar cuando el único número que recordabas de memoria era el de tu hija? Esa noche no dormí. Los recuerdos llegaban como golpes. El primer dibujo que Laura me regaló. Las veces que la llevé en hombros en las ferias. Las lágrimas que limpié cuando se enamoró por primera vez. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué tipo de monstruo se forma en una hija cuando el dinero vale más que un padre? Culpé al mundo, a la sociedad, pero también, y especialmente, a mí. Tal vez le di todo, menos lo que realmente necesitaba. Límites, valores, respeto. Y ahora estaba solo, y viejo, y roto. Clara, conmovida por mi situación, hizo algo que cambiaría el rumbo de todo. Contactó con una abogada amiga suya. Se llamaba Teresa Delgado, y cuando me visitó por primera vez, su expresión pasó de la cortesía al horror en menos de 10 minutos. «Esto es delito, don Ramón, un fraude completo, pero necesitaremos pruebas y su testimonio será clave». Asentí, con una mezcla de miedo y alivio. Por fin alguien me escuchaba. Teresa me explicó que se podía iniciar un proceso judicial por incapacitación fraudulenta, además de denunciar la venta ilegal del inmueble y el vaciado de cuentas. Pero todo dependería de que yo pudiera demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades. Como si sobrevivir al abandono no fuese ya prueba suficiente de lucidez. Durante los días siguientes comencé a escribir. Cada mañana, Clara me traía un cuaderno y un bolígrafo. Mis manos temblaban, pero mi memoria era nítida. Anoté fechas, nombres, detalles. Desde las llamadas no respondidas por Laura hasta el día en que me desperté en la residencia, sin entender cómo llegué allí. Escribir era doloroso, como rasgar una herida. Pero también era mi única arma. Mientras tanto, Teresa comenzó a reunir documentos, escrituras, movimientos bancarios, autorizaciones médicas. Todo estaba lleno de irregularidades. Y lo peor, en cada hoja, el nombre de mi hija brillaba como una mancha oscura. El 10 de marzo, recibí la visita de una psicóloga forense. Tenía que evaluarme para comprobar si estaba en condiciones de declarar. Fue amable, pero también precisa, inquisitiva. Me hizo preguntas sobre política, historia, fechas importantes. Cuando terminé, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Don Ramón, no sé qué le han hecho, pero usted está más lúcido que muchos de mis colegas». Sonreí por primera vez en semanas. Una semana después, recibimos la autorización judicial para iniciar la demanda. Y con ella, la posibilidad de pedir una revisión cautelar de todos los bienes a nombre de Laura. La justicia, aunque tardía, asomaba como un hilo de luz entre los barrotes de mi encierro. Teresa fue clara. «Esto será lento, duro y expuesto. ¿Está preparado?» Yo no sabía si estaba preparado, pero sí sabía que no podía seguir siendo una sombra de mí mismo. Tenía que recuperar no solo mi casa, sino mi voz, mi nombre, mi verdad. Un viernes por la tarde,
mientras el sol caía detrás de los ventanales grises de la residencia, me permití una última reflexión. No quería venganza. Lo que quería era que el mundo supiera la verdad, que otros padres como yo no callaran, que los muros del silencio se rompieran, porque detrás de cada anciano abandonado puede haber una historia como la mía, de amor, de traición, de pérdida, pero también de dignidad. Era domingo por la mañana, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que solo se percibe después de una noche de lluvia. El padre de Alba, sentado en la terraza del pequeño piso que ahora ocupaba en Lavapiés, observaba cómo el cielo de Madrid se abría poco a poco entre las nubes. No había ruido, solo el murmullo lejano de una ciudad que aún no terminaba de despertarse, y en su pecho un silencio aún más grande. Desde que Alba había descubierto la verdad y enfrentado a su madre en aquella escena que marcó el final del pasado familiar, el ambiente en casa se había vuelto irrespirable. No hubo gritos después, solo el peso de las miradas, el crujir de los pasos y las puertas que se cerraban más fuerte de lo habitual. Él decidió marcharse, no por cobardía, sino por dignidad. Se llevó apenas un par de mudas, su reloj antiguo, una fotografía en blanco y negro de cuando Alba era niña, y la dignidad que tanto le había costado recuperar. Llevaba 2 semanas viviendo solo. No era fácil adaptarse. El ruido de la soledad golpeaba más fuerte por las noches, cuando el eco de los recuerdos llenaba cada rincón del apartamento. A veces hablaba en voz alta, como si aún esperara que alguien le contestara. Pero nadie contestaba. Aquel domingo, sin embargo, algo cambió. Recibió una carta. No un mensaje de WhatsApp ni un correo electrónico. Una carta de las de antes, escrita a mano. El sobre no tenía remitente, pero reconoció al instante la caligrafía de su hija. Le temblaron las manos mientras la abría. «Papá, no sé si tengo derecho a escribirte, pero necesito hacerlo. He pasado noches enteras dándole vueltas a todo. A lo que te dije, a cómo me dejé llevar por las mentiras de mamá, a cómo fui cómplice del dolor que sufriste en silencio. Me duele haber sido ciega. Me duele aún más haber sido injusta. Pero hay algo que me duele más que todo eso. Haberte perdido como padre. Quiero hablar contigo, no para justificarme, sino para pedirte perdón. Si aún estás dispuesto a escucharme, iré a verte este miércoles a las 10 de la mañana. Si no quieres que lo haga, deja una nota en el buzón. Te quiere, Alba». El corazón se le encogió. La carta era sencilla, sin adornos, sin promesas vacías, pero en cada palabra se leía la verdad, el arrepentimiento real de una hija que por fin entendía el valor de su padre. No dejó ninguna nota en el buzón. El miércoles llegó, como llegan los días que uno espera con temor, lento, casi inmóvil. Él se puso su mejor camisa, la azul celeste que Alba siempre decía que le hacía parecer menos serio. Se peinó con cuidado, aunque el cabello ya no obedecía como antes. Preparó café y esperó sentado, sin mirar el reloj, con el alma en vilo. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrió la puerta y allí estaba ella, Alba, de pie, sin maquillaje, con el rostro ligeramente cansado, los ojos algo hinchados. Pero no traía la mirada arrogante de antes. No traía reproches ni exigencias, solo una tristeza limpia y sincera. No dijeron nada durante los primeros segundos. Luego, como si el tiempo no hubiera pasado,
Ella se lanzó a sus brazos. Lloró como cuando era niña, apretando la cara contra su hombro. Y él la sostuvo con la delicadeza de quien sujeta algo frágil pero valioso. «Perdóname, papá», susurró Alba entre lágrimas. «Te he perdonado desde el día en que naciste, hija», respondió él sin vacilar. Pasaron más de 2 horas hablando. Alba confesó todo: que su madre había manipulado sus pensamientos durante años, que el abogado Ramiro le ofreció dinero por su silencio, que no supo cómo salir del laberinto de falsas lealtades y culpa. Él escuchó sin interrumpir. No necesitaba explicaciones para entender el dolor. Solo quería saber si la hija que amaba aún estaba allí, debajo de toda esa armadura que la vida le obligó a ponerse. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Alba con la voz entrecortada. Él la miró, con esa ternura que nunca había desaparecido del todo. «Ahora aprendemos a hablarnos de nuevo, sin juicios, sin miedo». Alba sonrió por primera vez. No era una sonrisa amplia, pero sí real. Esa tarde salieron juntos a caminar por el barrio. Entraron en una librería de segunda mano. Tomaron un café en un bar pequeño lleno de gatos y música de Sabina. Rieron por tonterías. Y durante unas horas, padre e hija volvieron a ser eso. Padre e hija. Aún quedaban heridas por cerrar, muchas. El dolor no desaparece con un abrazo. Pero habían dado el primer paso. Y a veces el primer paso es lo único que se necesita para empezar de nuevo. Aquel domingo amaneció con una calma que parecía sospechosa. Había algo en el aire, como si todo el pueblo contuviera la respiración antes de un anuncio inevitable. María se levantó temprano, con el rostro más sereno de lo habitual. Ni rastro del temblor nervioso en sus manos, ni la ansiedad que solía agrietarle la voz. Preparó café para 2, como si esperara una visita. Y no se equivocaba. A las 11 en punto, la puerta sonó. No fue un timbrazo impaciente, ni uno de cortesía. Fue una llamada firme, consciente, como la de alguien que no iba a marcharse hasta obtener respuestas. Al abrir, se encontró con la figura de Clara, la enfermera del hospital, aquella que había cuidado de Manuel tras su infarto y que había visto más de lo que convenía. «Tenemos que hablar», dijo Clara sin rodeos. «He guardado silencio mucho tiempo, pero ya no puedo». María no se sorprendió. Tan solo asintió y la hizo pasar. Aquella cocina, la misma donde hacía años su hija jugaba con cubiertos como si fueran espadas de princesa, ahora se convertía en el escenario de la verdad. Clara sacó del bolso unos documentos doblados, amarillentos ya por los bordes. «Esto lo encontré en el archivo del hospital. No era mi intención fisgonear, pero vi el nombre de tu marido y... Bueno, no pude evitarlo. Eran informes médicos, pero no del infarto. Eran mucho más antiguos. De la época en la que Manuel empezó con sus extrañas ausencias, cuando decía estar en viajes de trabajo. Eran historiales de visitas frecuentes a una clínica privada en Valencia. María sintió un pinchazo en el pecho. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó con la voz entera, sin rastro de llanto. «Porque creo que mereces saber que él no solo mentía con lo del trabajo», contestó Clara. «Iba a ver a una mujer, siempre la misma. Al parecer tenía una hija con ella». María cerró los ojos un momento. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Había intuido algo parecido, mucho antes, pero nunca tuvo el valor de escarbar. Y ahora la tierra se removía sola bajo sus pies.
¿Lo sabía alguien más? Preguntó. Tal vez su abogado, tal vez incluso Marta. El nombre de su hija le cayó como una piedra al estómago. Marta, que llevaba meses rara, evasiva. Marta, que había heredado el temperamento del padre, pero también su habilidad para esconder secretos. ¿Era posible que también ella supiera de aquella otra vida? Clara se marchó tras dejar los documentos, y María se quedó en la cocina, sola con sus recuerdos. Miró al vacío largo rato, con las manos apretadas sobre la mesa. Después se levantó, fue al cajón donde guardaba las cartas antiguas y sacó aquella que Manuel le había escrito antes de morir. Si algún día descubres todo, espero que entiendas que lo hice para protegerte. Protegerla. ¿Qué palabra más absurda cuando se usaba para justificar el engaño? María no lloró, no gritó, tan solo respiró hondo y supo que tenía que hablar con su hija, ahora más que nunca. Esa misma tarde, Marta vino a verla, como cada domingo. Pero esta vez la atmósfera estaba cargada. María no esperó para ofrecerle café, ni para preguntar cómo estaba. Fue directa. ¿Sabías que tu padre tenía otra hija? Marta se quedó paralizada. Tardó unos segundos en responder, pero su silencio lo dijo todo. Sí, admitió bajando la mirada. Lo supe hace un año. Lo descubrí por casualidad, buscando unos papeles en el despacho. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que te destrozaría, que era mejor así. María se echó a reír, no por burla, sino por incredulidad. Esa misma lógica había guiado a Manuel y ahora a su hija. Todos decidían por ella qué verdades podía o no soportar. ¿Y tú? Preguntó con voz serena. ¿Has conocido a esa mujer? ¿A esa otra hija? Una vez. Quería saber si era verdad, y lo era. María asintió. El dolor era real, pero ya no era hiriente. Era una brasa vieja, que quemaba menos pero dejaba cicatriz. ¿Cómo se llama? Lucía, Lucía. Un nombre que resonó con fuerza en la sala, como si tuviera historia propia. María no dijo nada más. Esa noche, al irse Marta, se quedó sola mirando las fotos familiares en la estantería, y por primera vez sintió que faltaba alguien, no una ausente, sino una invisibilizada. Lucía. Al día siguiente, María fue al despacho del abogado. No para exigir ni para protestar, sino para comprender. Quería saber si aquella joven, Lucía, tenía algún derecho, no solo a una parte de herencia, sino a una parte de historia, de familia. Y el abogado, un hombre mayor de mirada honesta, le confirmó lo que intuía. Manuel había dejado una carta para ella también. Una que nunca fue entregada. María pidió leerla. El papel estaba arrugado, pero la tinta aún firme. En ella Manuel pedía perdón a Lucía por no haber tenido el valor de presentarse como su padre en vida. Prometía que al menos tras su muerte, ella tendría lo que le correspondía. Aquella tarde, María se sentó frente a su ordenador y escribió un correo. Uno que le costó cada palabra, pero que sabía necesario. Querida Lucía, no sé si estás preparada para esto, pero yo sí. Me gustaría conocerte, no por lo que representas, sino por lo que eres. Una parte de la historia que me negaron durante años y que ahora quiero descubrir. Con respeto y esperanza, María la mandó sin corregir, sin pensar demasiado. Cerró el portátil y respiró. Por primera vez en meses, respiró sin peso en los hombros. Era lunes
Y no un lunes cualquiera. Era uno de esos días que te pesan en los hombros incluso antes de abrir los ojos. La casa estaba en silencio, demasiado para mi gusto, como si todos los sonidos se hubiesen puesto de acuerdo para no perturbar mis pensamientos. No escuchaba la cafetera, ni los pasos de mi nieto, ni siquiera el canto de los gorriones. Solo silencio. Y dentro de mí, un eco constante. El final se acercaba. Habían pasado 4 semanas desde el juicio, 4 semanas desde que mi hija, de pie frente a mí, con voz firme y ojos temblorosos, decidió no apelar. Dijo que ya no tenía fuerzas. Y yo tampoco. En su mirada había algo que me rompía. No era rencor, era arrepentimiento. Pero ya no había espacio para reconstruir lo que entre los dos habíamos destruido. Hoy era la comida de despedida, no mía, suya. Lucía había decidido marcharse de la ciudad y llevarse a los niños con ella. Empezar de cero, dijo, aunque todos sabemos que uno nunca empieza de cero. Solo cambia el escenario, pero el equipaje emocional se lleva puesto. Pasé la mañana cocinando. Preparé su plato favorito, lentejas con chorizo, como las hacía su madre. No me salieron igual, claro que no. Pero mientras picaba cebolla y ajo, sentía a Elena a mi lado, como tantas veces en la cocina, con su delantal azul y esa sonrisa cansada, amorosa, que tanto me falta. La mesa estaba puesta. Todo simple, sin adornos, sin ceremonia. Un mantel blanco, 4 platos, agua y vino. Quería que fuera íntimo, tranquilo. A la 1 en punto, escuché la puerta. Lucía entró con los niños. No vestía de negro como el día del juicio, ni tampoco de colores vivos. Llevaba un vestido gris claro, sencillo, casi neutro. Nos saludamos con un beso en la mejilla, torpe, corto, pero sincero. Marcos, mi nieto, corrió a abrazarme. Lucía lo dejó, aunque su gesto fue contenido. Ya no era la mujer que intentaba controlar cada detalle. Era otra, más callada, más frágil. ¿Has cocinado tú?, preguntó mirando la olla. Sí, lentejas, como las de mamá, respondí sin mirarla del todo. Hacía años que no las comía. Nos sentamos. Los niños cuchicheaban entre ellos, ajenos al clima de despedida que flotaba en la sala. El primer sorbo de vino me supo a nostalgia. A lo lejos escuché la radio de un vecino, una copla antigua que hablaba de trenes y estaciones que separan. ¡Qué apropiado! Durante la comida hablamos poco. Ella preguntó por el médico, por mi presión. Yo le pregunté por la casa nueva en Salamanca, todo con frases cortas, funcionales, como si cada palabra costara. Pero en medio de esa incomodidad hubo un instante, un gesto. Cuando sirvió más lentejas a su hijo, me miró y sonrió. Fue solo un segundo. Pero esa sonrisa contenía 20 años de amor, decepción y culpa. «Papá», dijo de pronto, mientras los niños recogían los platos. «Quiero darte algo». Fue al bolso y sacó una carpeta. Un sobre. Lo dejó frente a mí, sin dramatismo. «Es la propiedad del piso. El notario ya ha hecho el cambio. Es tuyo otra vez. No quiero nada que me recuerde lo que hicimos». Me quedé en silencio. Toqué el sobre, pero no lo abrí. «No hace falta que me des nada», dije al fin. «No es por darte, es por devolver». Hubo un silencio largo, casi sagrado. Y luego, con voz apenas audible, añadió: «Sé que te fallé, que lo arruiné todo, pero quiero que al menos los niños recuerden algo bueno de esta familia». Eso fue lo que me rompió. No su traición,
ni sus mentiras, ni siquiera la humillación pública, sino esa necesidad de redención, ese deseo genuino de que sus hijos vivieran sin esa sombra que nos perseguía. Lo harán, dije. Si tú también lo haces. Nos levantamos. Los niños vinieron a despedirse. Marcos me abrazó fuerte. Lucía me miró antes de salir. Esa última mirada fue diferente. No buscaba perdón, solo quería dejar en paz. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en la sala. El mantel aún tenía migas. El vino en la copa se había oscurecido. Todo había terminado, pero también algo había comenzado. Quizás la última comida no era una despedida, quizás era una semilla, y en algún lugar de esa ciudad lejana, tal vez, mi hija empezaría a perdonarse. Y yo también. Aquel lunes por la tarde, cuando abrí la puerta del apartamento, lo supe sin necesidad de palabras. Mi hija ya no me miraba como antes. No había rabia ni desprecio en sus ojos. Era algo peor. Había distancia, un frío resignado. Como si yo ya no formara parte del álbum familiar. He llamado al notario, dijo Clara, sin siquiera quitarse el abrigo. Quiero dejar todo por escrito, para que no haya confusiones. Me senté en el sofá, donde aún quedaban las marcas de la manta que usaba para dormir esas noches de insomnio. El eco de su voz me golpeaba como el eco de un juzgado. Clara ya no hablaba como hija, hablaba como testigo. ¿Y qué quieres dejar por escrito?, pregunté, evitando que mi voz se quebrara. Lo de mamá, lo de la herencia, lo de la fundación. Tomó aire. Y también lo que pasó con Leo. Ese nombre me atravesó como una navaja vieja. Leo, la hija que fingió una enfermedad, la que usó mi amor como moneda de cambio. Desde aquel día en el hospital no la volví a ver. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo titulares en redes sociales, vídeos virales y la humillación hecha espectáculo. Clara, ¿estás segura de que quieres revolver todo esto?, le pregunté. Hay heridas que no necesitan más aire. Me miró con una tristeza seca, adulta. No lo hago por ti, lo hago por mí, por mi madre. Porque si algún día tengo hijos, quiero contarles la verdad. Toda, suspiré. Aquella frase me dolió y me alivió al mismo tiempo. Mi hija estaba rompiendo el ciclo. No quería seguir el legado del silencio. El día de la cita con el notario llegó más rápido de lo que esperaba. Clara me pidió que la acompañara, y lo hice como un invitado a su verdad. En la sala, junto al abogado, también estaba Santiago. Con su chaqueta de punto, sus ojeras, su mirada esquiva. Nos saludamos con un gesto apenas perceptible. El notario comenzó a leer el documento que Clara había preparado. Había fechas, cifras, nombres, declaraciones. Y luego un párrafo inesperado. Y declaro que aunque no comparto ni justifico las decisiones que mi padre tomó en su dolor, reconozco que actuó desde el abandono y la desesperación. No le quito responsabilidad, pero sí le ofrezco comprensión. Las palabras me desarmaron. Era la primera vez en meses que alguien no me culpaba, sino que intentaba entenderme. Tuve que mirar al techo para que no se notara que los ojos se me llenaban. Al salir, Santiago me pidió hablar a solas. Fuimos a una cafetería cercana. Nos sentamos como dos desconocidos que saben demasiado el uno del otro. No vine por ti, dijo sin rodeos. Vine por mamá, por Clara. Pero te vi en el juicio, escuché todo
y algo dentro de mí se rompió. No esperaba menos, respondí. Yo también me rompí. El camarero trajo 2 cafés y el silencio entre nosotros se llenó de vapor y recuerdos. Entonces Santiago dijo algo que no olvidaré. Yo también fingí, durante años. Fingí que eras el monstruo. Me convenía, me servía. Era más fácil que aceptar que simplemente no sabía cómo quererte. No supe qué contestar. No había guión para ese tipo de confesiones. Solo asentí. Y en ese gesto algo en mí se aflojó. Tal vez no era perdón, pero sí era un inicio. Días después, recibí una carta por correo certificado. Venía sin remitente. Dentro, solo una hoja, con letra conocida. Te leo. Papá, no busco excusas. Lo que hice fue cruel y cobarde. Fingí porque tenía miedo. A la vida. A mí misma. Pero sobre todo, al vacío que sentía al ver que te estabas yendo poco a poco. Me equivoqué. No merezco tu amor, pero aún así te lo pido. Te he seguido en silencio, desde lejos. Sé lo que sufriste. Vi cómo te defendiste solo. Gracias por no exponerme del todo. Gracias por seguir siendo padre. Incluso cuando yo dejé de ser hija, las lágrimas brotaron sin aviso. No por el perdón, sino por el reconocimiento. Por ese pequeño hilo de conexión que aún nos unía. A veces, la herida más profunda no es la traición, sino el olvido. Y Leo, al menos, me había recordado. Hoy, mientras escribo esto en la vieja libreta de tapas negras que me regaló Elena en nuestro aniversario, escucho la voz de Clara en la cocina. Está riendo con su hermano. Preparan cena. Hablan de tonterías. Discuten sobre qué película ver. Y yo, desde este rincón, no puedo evitar pensar, ¿fue todo esto necesario para que volviera la risa a casa? No lo sé, pero si tú, que estás leyendo o escuchando esta historia, has sentido alguna vez que tu familia te dio la espalda, que tus hijos no te entienden o que fuiste injustamente juzgado, quiero decirte algo. A veces el amor no se grita, se demuestra resistiendo. ¿Y tú, alguna vez sentiste que perdiste a tu familia, pero la vida te dio una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Porque a veces compartir el dolor es el primer paso para que deje de doler. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora para no perderte más relatos que nos recuerdan que incluso en las familias rotas siempre pueden hacer algo nuevo.